Dios les bendiga, buenas noches, bienvenidas a su programa Mujeres con Propósito. Reciban saludo de nuestros padres espirituales, ¿verdad? En esta noche queremos compartir la palabra del Señor con cada una de ustedes, pero antes, ahí donde usted está, queremos hacer una oración, ¿verdad? Que nos acompañen a hacer una oración para que Dios tome el control en esta hora. Amén. Padre, te bendecimos, Señor, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias te damos porque nos permites compartir tu palabra, Señor, que esta palabra pueda caer, Señor, en tus hijas, Señor, en cada mujer, Padre. Bendito Dios, Señor, que pueda dar, Señor, ese fruto, Señor, que tú tienes para cada una de ellas, Señor, que pueda caer como un bálsamo, Señor, Padre bendito. Declaramos libertad. Declaramos que tú sometes todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, ¿verdad? Como cada lunes bendecimos sus vidas y las que ya están conectadas ahí, pues queremos invitarlas a que puedan compartir el programa y quiero darle lugar a las hermanas, ¿verdad? Que quieren saludarle y bendecir sus vidas. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Es un placer volver a saludarlas por este medio. Reciban saludos cordiales de nuestros pastores y conéctese y así pueda compartir el programa. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Buenas noches a todas. Qué bueno que se da cita, ¿verdad? En este tiempo especial. Yo sé que el Señor nos va a hablar a cada una de nosotras. Prepare su corazón, ¿verdad? Disponga este tiempo y comparta este en vivo que sé que va a ser de bendición para más mujeres. Así es, qué hermoso es poder estar aquí, ¿verdad? Y poder saludarles. Es normal, ¿verdad? Que de repente nos ganen los nervios, pero el tema que hoy queremos compartirle, de eso se trata, ¿verdad? También. El tema que queremos compartirle es: nos podemos equivocar, pero también levantar. Así que, pues, la hermana Lucy, que tiene un poquito ahí de temor, pero es valiente. ¿Por qué? Porque estamos aquí, el Señor nos ayuda, ¿verdad? El Señor es quien nos levanta, dice su palabra. Así que no tengas miedo, Lucy. Ahí si nos equivocamos, pues estamos en vivo, ¿verdad? Es parte. Podemos levantar, como dice el tema. Levantar, como dice el tema. Y quiero compartirles, hermanas, allá en Joel, si usted tiene su Biblia, ahí usted puede confirmarlo, en Joel 2:25, y dice: y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y hermanas, yo creo que más de una vez nos hemos equivocado en alguna decisión o en algo que hayamos hecho, ¿verdad? Yo creo que es parte de un crecimiento, de un proceso. Yo creo que tanto como en lo secular, en nuestra vida secular, como en lo espiritual, yo creo que un error nos deja un aprendizaje. Sí. Y qué importante es poder, hermanas, que nosotras reconozcamos que nos podemos equivocar, ¿verdad? Yo creo que, como decíamos, cada día tenemos luchas, tanto en lo espiritual, ¿verdad? Yo creo que el enemigo nos odia, y dice su palabra que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Entonces, la lucha las tenemos diarias, pero qué importante es poder reconocer que nos podemos equivocar. Yo quiero compartirles un significado de la palabra equivocar, que es error y descarriarse. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Que ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Verdad? Como mujeres nos equivocamos a veces en una comida, a veces en alguna situación, ¿verdad? Manchamos alguna ropa. O sea, son situaciones que nos suceden en casa, pero que yo creo que aprendemos. Yo creo que eso nos deja un aprendizaje y creo que nos hace una mejor persona, ¿verdad? ¿Algo que quieran compartir? Sí, amén. Como usted hablaba, diácona, ¿verdad? Ese tema es muy lindo desde que vi que nos tocaba, y cuánta razón, ¿verdad? Que nos podemos equivocar, pero levantar, porque sería estupendo que no nos equivocáramos, ¿verdad? Sería increíble, pero somos imperfectos.
el único perfecto es Jesús, ¿verdad? Entonces, que Él estuvo como hombre, ¿verdad? Pero Él no conoció pecado, como dice su palabra. Entonces sería genial que no nos equivocáramos, pero es parte del ser humano, ¿verdad? Es parte del aprendizaje. Todos los días estamos siendo perfeccionados. Los que ya conocemos a Cristo Jesús, todos los días es un perfeccionamiento para nuestra vida. Desde detalles tan simples, cosas diarias en la casa, en el ámbito laboral, hasta cosas más importantes, ¿no? Cada decisión que nosotras tomemos, todo va a tener una consecuencia, ¿verdad? Y cuando tomamos una mala decisión, pues trae una mala consecuencia que muchas veces nos afecta en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, ¿verdad? Pero lo importante es que las que ya estamos en el camino del Señor reconozcamos, ¿verdad?, que no somos perfectas, que siempre nos vamos a estar equivocando, pero pues hay que seguir adelante. Así es, y es que ahorita mencionaba Lili que recordemos, hermanas, que somos seres tripartitos. Entonces, decías tú, un error ciertamente nos va a afectar en todo, o sea, integralmente. Pero yo te tengo una noticia de parte de Dios, ¿verdad? Él nos sana integralmente, Él nos da la fuerza integralmente, ¿verdad? Porque Él también nos da la energía, la fuerza para poder, bueno, me salió mal, lo vuelvo a intentar, porque Dios es quien me levanta. Entonces, qué precioso es poder saber en esta noche y compartir con cada una de ustedes que Dios es quien nos levanta, ¿verdad? ¿Algo que quieras compartir, Lucy, de los errores? Bueno, quiero compartirles algo igual, como hablaba la diácona Lili, igual que nos equivocamos, sí, ciertamente yo igual una vez me pasó que me puse a hacer una receta, era mi primera vez y no me salió como yo quería, obviamente nadie comió mi comida, pero de ahí aprendí porque me di cuenta que, pues como comentaba antes que no miré bien la receta como iba y yo quería añadirle algo más de parte mía, quiero ponerle un poquito más, pero pues eso me llevó a que a nadie le gustara mi comida en casa. Y sí me decepcionó, pero de ahí dije, no, voy a mejorar. Y pues no seré la mejor cocinera, pero pues ahí le voy aprendiendo, como decía la diácona, voy aprendiendo día con día. Pero bueno, ¿a quién no le gusta la comida de la hermana Lucy? ¿Qué tal? Aprendió muy bien, no, sí, la verdad. Entonces, yo quería compartirles un ejemplo de un error. Miren, quiero compartirles un ejemplo de un pequeño error cometido por el científico escocés Alexander Fleming en 1928. Dice, los últimos 90 años habrían sido muy diferentes. Fleming descubrió la penicilina después de que una placa de Pretty, que dejó olvidada cuando se fue de vacaciones, se contaminara con el hongo penicilina. Y Fleming dice, notó que el hongo crecía la bacteria y esto llevó a producir la penicilina. Entonces, quería compartirles este ejemplo porque platicábamos, ¿verdad?, antes de iniciar el programa, de quién no usa penicilina en este tiempo, ¿verdad? Y desde cuándo, por un pequeño error, pues la penicilina pues está especializada cuando tenemos infección. Es un antibiótico. Ándale, Lili, que está ahí, ¿verdad? En ese ramo nos puede decir, es un antibiótico. Entonces, imagínese usted, yo platicaba con mi madre antes de iniciar el programa y yo le decía que un error o nos mejora o nos empeora, ¿verdad? O nos deja en un estado en el cual nosotras de repente entramos en un estado de confort, que no nos damos cuenta que estamos ahí. Y platicaba yo con la hermana Lucy, ¿verdad? Le decía yo, imagínate, te invitaron al programa de Mujeres con Propósito y realmente yo le decía a ella, pues realmente es valentía, ¿verdad? Porque ella pudo bien decir, no, pues yo voy a cometer un montón de errores, mejor no le entro. Pero la honra y la gloria es para Dios, ¿verdad? Pero ella tomó la decisión y creyó que es capaz en Dios y que puede estar aquí, ¿verdad?, con nosotras compartiendo la palabra, y que al principio, ¿verdad?, estaba un poco nerviosa, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque de esos errores aprendemos. Entonces, vea que podemos sacar muchas cosas buenas, hermanas, de los errores, pero
también tenemos que tener cuidado porque un error es como una alerta, ¿verdad? Es como una alerta en nuestra vida que si nosotras decíamos, tal vez no lo vemos de la mejor manera, esto nos puede mantener en un estado, como decía la diaconisa Lili, físicamente nos puede meter en un estado de depresión, nos puede meter en un estado de ansiedad. Entonces, ahí es el problema, hermanas, que mucha gente tiene miedo a equivocarse, ¿verdad? Pero es normal, le volvemos a repetir, es normal y creo que Dios nos va ayudando y como decía Lili, ¿verdad? Dios nos va perfeccionando. Qué precioso es y queremos compartirte y decirte de parte de Dios que Dios pues te va a ayudar, ¿verdad? A ir perfeccionando cada una de las cosas. Y hablábamos, ¿verdad? En el versículo base que es de Joel, donde hablaba de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y vemos que todo esto son plagas y la hermana Lucy nos va a compartir un poquito de estas plagas. La oruga es la fase larvaria de la langosta, o sea, cuando están chiquititos. Y dice que esta se alimenta de los bordes de las hojas, de las partes blandas de las hojas, de las chiquititas, de las tiernitas. Y una de las partes más blandas de las hojas. Luego sigue creciendo hasta convertirse en saltón, el cual ya se alimenta con la hoja directamente. Luego sigue hasta convertirse en un insecto adulto. Ya el revoltón se encarga de comerse totalmente lo que queda de la hoja, por lo que de tratarse de una planta pequeña solo nos quedaría el tallo. Y aquí viene lo más impactante, la etapa donde el revoltón llega a la madurez y se convierte en langosta. Ya la langosta con sus poderosos dientes puede hasta devorar el tallo de la planta hasta quedar ésta totalmente muerta en sí misma. O sea, no queda nada. La mata completamente. Entonces, platicábamos, ¿verdad? Y estudiando un poquito sobre estas plagas, lo que nos compartía la hermana Lucy, es que la oruga es algo pequeño, pero va creciendo. Vemos que va como que aumentando. Entonces, en lo natural hay pesticidas para que la plaga no llegue a la siembra. Entonces, vamos a llevarlo a un ámbito espiritual. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo aquí podía ver y el Señor me mostraba que así como esas plagas van creciendo, pero para un mal, ¿verdad? Porque se come totalmente la planta. Como Dios dice que los justos van a ir creciendo, como la aurora, ¿verdad? Cómo van a ir aumentando. Y algo que también me mostraba el Señor aquí precioso es que si nosotros permitimos que estas plagas estén en nuestras vidas, van a comerse la planta, ¿verdad? Y la planta no va a poder dar un fruto. Y el Señor, ¿qué quiere? Que nosotras demos mucho fruto, ¿verdad? Dice que llevemos mucho fruto. La planta se puede morir, ¿verdad? Eso se figura en nuestra vida espiritual, que llega un punto en que esos insectos, por así decirlo, o sea, se roban tu bendición, se roban, te comen hasta un punto de matarte espiritualmente. Así es. Entonces, veíamos aquí, decíamos, pues esto sí está tremendo, ¿verdad? Está grueso porque ya viéndolo en el ámbito espiritual, podemos ver qué es lo que quiere el Señor para con nosotras, ¿verdad? Que vayamos en ese aumento, que tengamos mucho fruto. Y como decía Lili, ¿verdad? Pues hay una muerte, hablando en lo espiritual, hay una muerte espiritual y hablando, ¿verdad? De que no vamos a poder tener... pues vamos a tener ese crecimiento como el Señor quiere. Exacto, o sea, Dios tiene un propósito para cada una de nosotras y lo hemos creído, pero también tenemos que tener cuidado con estas plagas que hacen figura, ¿verdad? A que a veces pues vienen los problemas y a veces no sabemos, como decíamos, ¿verdad? Pues reconocer de que nos equivocamos y de que podemos pedir perdón, podemos seguir adelante y siempre teniendo presente que cuando cometemos un error o un pecado siempre lo vamos a hacer primeramente, pues le vamos a faltar a Dios, ¿verdad? Principalmente. Entonces, y como decíamos, somos seres tripartitos y nos va a afectar
en cada una de las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Quiero compartirles que como nosotros, como mencionábamos, así como para lo natural hay pesticidas, también en lo espiritual, que ¿cómo podemos ser libres de estas plagas? Pues morando bajo la sombra del Shaddai. Nos han estado enseñando, ¿verdad?, a través de nuestro Padre Espiritual, cómo nos han ido enseñando las manifestaciones de Dios, ¿verdad? Tiene que suceder algo en nuestras vidas para que podamos ver esas manifestaciones de Dios. Y yo me gozaba porque decía, Señor, ¿cómo podemos estar libres de esas plagas? Y algo que el Señor me mostraba es morando bajo la sombra del Shaddai. Quiero compartirles en Génesis 49:24 que dice, pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco. Gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué precioso es poder tener esa esperanza, en la palabra del Señor, que sabemos que es fiel y verdadera. Dios quiere restaurarnos todos los años que por habernos equivocado, permanecer en un estado de orgullo, desperdiciamos las oportunidades y bendiciones de parte de Él. Le abrimos puertas a cada una de estas plagas. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos mejorar el presente, entregándole a Dios nuestras debilidades, inseguridad, miedo, sufrimiento y ansiedad. Lo que le decíamos, ¿verdad? Todas estas cosas vienen a causa de que a veces cometemos un error y nos quedamos ahí. O sea, como que atrapadas o como que en un estado de ya no puedo, ya no voy a volver a intentarlo, o no soy buena para esto, o creo que no sirvo, o hay gente, ¿verdad? Yo he escuchado que dicen, yo creo que no nací para, no soy buena, ¿en qué soy buena? Entonces empiezan a cuestionarse ellas mismas. Se frustran, ¿no? Llega un estado de frustración porque no te animas, no tienes esa valentía de intentarlo nuevamente, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza humana, hablando de lo que usted decía, diácona, nuestra naturaleza humana es pecaminosa, ¿no? Entonces, continuamente vamos a estar fallando, ¿verdad? Vamos a estar fallando. Pero reconocer que nos equivocamos, ¿verdad? Nos ayuda a crecer, nos ayuda a que no nos quedemos en ese estancamiento espiritual, porque ciertamente es un estancamiento cuando no reconocemos que hay algo en nosotros, ¿verdad?, que necesita mejorar, que necesita cambiarse, que necesita ser transformado. Nos estancamos espiritualmente. Yo sé que el Señor nos ha dado promesas, quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero si no empezamos con lo básico, ¿verdad?, de reconocer que estamos fallando en algún área de nuestra vida, ¿verdad?, como sea el salmista, ahí en Salmo 19:12, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis fallas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Porque como el salmista, o sea, le dice al Señor, no permitas, ¿verdad? Quita mis fallas ocultas, porque a veces no nos damos cuenta en qué estamos fallando, ¿verdad? Y cuando, en nuestro caso, las casadas, ¿verdad?, que el esposo nos dice, es que esto no lo está haciendo bien, como que, nos molesta un poquito, ¿verdad? Yo sé que usted también, hermana, pero es la verdad, ¿no? O sea, cuando alguien más nos señala nuestros errores, pone como que el dedo en la llaga, es como de que, pero tú también, ¿verdad? Entonces, yo creo que reconocer también es de valientes, es de quitar todo orgullo. Y algo, Lili, pues yo creo que ahí empieza ya la incomodidad, ¿no? Cuando ya te dicen, y yo creo que es ahí la lucha. Yo creo que esta es una lucha tremenda que tenemos, hermanas, que sí podemos vencerlas. De verdad, yo se lo digo como testimonio y de verdad que cuando nos toca un tema, ay, Señor mío, que nos agarre, porque lo experimentamos, yo le decía a la hermana Lucy, en carne propia. Entonces, pero Dios es bueno, hermanas, Dios nos ayuda y yo de verdad que me gozo el poder estar aquí y compartir con ustedes esta palabra, este tema precioso, que ciertamente no es fácil, como decía Lili, no es fácil. Yo creo que cuando ya nos dicen nuestros errores o en qué podemos mejorar, porque también a veces es como también lo digamos, ¿verdad? Yo creo que a veces, como decía Lili, el matrimonio, ¿no? En el matrimonio yo creo que mi esposo siempre ha tenido como que
es porque me dice, Clau, es que tú te enojas. Si te lo digo, y de hecho, antes de decirme algo, siempre a veces me dice, Clau, ¿te puedo decir algo como amigos? Y le digo, ay, bueno. Entonces, yo creo que a veces él tiene como que, porque yo digo, no, bueno, no, yo digo, la palabra de Dios dice que tenemos en nuestra boca vida y muerte, y que también pues nuestras palabras deben de ser gratas cuando salgan de nuestra boca. Entonces, yo creo que él siempre cuida eso y me dice, mira, ¿te puedo comentar esto? Y pues ya me dice, no, mire, es que así esto. Entonces ya uno, pues como dice Lili, no, ay, ahí como que nos toca la llaga, pero nos sirve, ¿verdad? Nos sirve. Yo creo que uno lo toma y dice, bueno, pues quiero mejorar, quiero echarle las ganas, y eso nos ayuda. Algo que yo podía ver aquí, de lo que le compartí, que tenemos que entregarle al Señor, que yo les compartía en nuestras debilidades, inseguridad, miedo. A mí me llamó mucho la atención la palabra debilidad y busqué significados. Es escasez, ausencia de fuerza, energía y poder. Y unos sinónimos son flaqueza y desfallecimiento. Quiero compartirles 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces yo analizaba esta palabra y yo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces yo le pedí al Señor, yo decía, porque Señor, pero ¿cómo que cuando soy? Entonces aquí nos habla la palabra de Dios, que cuando nosotras menguamos, ¿verdad?, en nuestra carne, porque hemos estado haciendo mucho énfasis en que somos seres tripartitos. Entonces, cuando nosotras menguamos en nuestra carne, pues la gracia de nuestro Señor Jesucristo aumenta, ¿verdad? Es la que nos da esa fuerza. O sea, a través de venir, cuando pasamos una situación difícil, un problema, y venimos y nos rendimos ante Dios, ahí vienen las fuerzas, ahí vienen los suministros del cielo. Decía yo a la hermana Lucy, yo creo que un suministro del cielo no tiene precio, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra, no tiene precio. O sea, no podemos comprar, no podemos ir como la penicilina que mencionábamos al principio, ¿verdad? Y decir, véndame una penicilina, y hasta para la penicilina hay que consultar, no la venden así, o al menos que tengas palanca por allá y la consigas, pero ni para eso, tienes que ir a consultar y que te den una receta. Entonces yo creo que cuando uno viene ante Dios y uno se rinde, uno se humilla, ahí es cuando Dios nos da esos suministros, ¿verdad? Nos abre las cosas celestiales y nos puede llenar de ese gozo que como dice, ¿verdad? Hay una palabra ya en Isaías que dice que Él nos ha quitado el manto de luto, ¿verdad? Nos ha dado alegría, si alguna me lo puede buscar. Dice que Él ha quitado todo eso, ¿verdad? Para darnos cosas mejores, porque esa es la gracia del Señor, ¿verdad? Es un don de parte de Él que siempre va a ser para un bien de nosotros como sus hijas, ¿verdad? Y quiero compartirles, hermanas, Proverbios 24:16, que dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán a la desgracia. Entonces, mencionábamos, ¿verdad?, desde el principio, que podemos equivocarnos, podemos, como dice aquí, ¿verdad?, que el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Entonces, ¿por qué? Yo antes decía, o sea, yo antes me preguntaba, ¿no?, ¿por qué justo? Y no estamos hablando de una justicia aquí en la tierra, hermanos, estamos hablando de que somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y a través de eso, ¿verdad?, somos justificadas. Entonces, ciertamente, pues nos vamos a equivocar en muchas cosas, pero le volvemos a repetir, ¿verdad?, de parte de Dios, que nos vamos a levantar también. Amén. Y quiero compartirles, hermanas, que
desde que nacemos, ¿verdad? Nacemos indefensos físicamente, dependientes, ¿verdad? Porque cuando nacemos, pues necesitamos estar con mamá. Desde que somos bebé, pues necesitamos que nos den el alimento de la leche. Entonces, yo creo que ahí, pues yo creo que no hay un ser humano que recuerde cuando tomaba pecho, ¿verdad? Entonces, yo estudiando aquí, ¿verdad? Por eso es que somos indefensos y dependientes de nuestra madre. Y esto es un proceso de cuidado y de alimentación adecuada. Entonces, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, es lo mismo, ¿verdad? Espiritualmente. Llevamos un cuidado y llevamos ahora sí que una alimentación adecuada. Pero tenemos que tener presente, como decíamos al principio, que van a venir estas plagas, ¿verdad? Que a veces van a venir problemas, van a venir dificultades, que decíamos o nos mejoran o nos empeoran. Entonces aquí es tratar de, pues siempre, pues buscar a Dios, no importando la situación. A veces yo he escuchado de gente que cuando apenas empezó, aceptó a nuestro Señor Jesucristo, dicen, pues yo no tenía problemas, ¿verdad? Y dicen, no, y ahora que estoy buscando de Dios, tengo hasta enfermedades, ¿no? Se triplicaron, ¿no? Entonces, pues ahora sí que a veces, yo creo que a veces cuando dicen eso, por eso la gente igual se espanta. Sí. Se espanta, ¿verdad? De buscar En vez de que al los animemos, Señor, ¿verdad? Le dan como que una palabra como de alerta, pero, o sea, nosotros sabemos que eso es en el ámbito espiritual, que muchas veces, pues, las personas no lo van a entender, ¿verdad? Que dices, ¿por qué nos pasa eso si antes no nos pasaba, verdad? Porque sabemos que ahora ya no estamos en el equipo del enemigo, ¿no? O sea, ya estamos del otro lado, entonces, definitivamente el enemigo no va a estar contento. Y algo también que podemos ver que nos han estado enseñando de parte de Dios es que cómo vamos a ver las manifestaciones de Dios, ¿verdad? Si decía, no, pues yo ni conocía de Dios y estaba sana y ahora, pues ahora me enfermo porque yo creo que Dios quiere manifestarse ahí, ¿verdad? Como tu Dios sanador, ¿verdad? Como tu Dios proveedor, como el Dios que te cuida, que está ahí contigo. Entonces, pues es algo precioso que podemos experimentar, pero como dice Lili, ¿verdad? A veces se espanta la gente porque a veces tal vez no sabemos expresarlo y a veces también porque no lo entendemos todavía. Y continuamos, ¿verdad? Con el tema. Quiero compartirles 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y algo que mencionábamos al principio también, ¿verdad? Que vamos a ir siendo perfeccionados. Y en primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, ¿cómo vamos a ir siendo perfeccionadas? Pues en Dios, porque Dios es amor, dice su palabra, y ese perfecto amor echa fuera todo temor. Y algo que podemos mencionarles también, que el temor es como, digámoslo así, como eso que nos detiene, ¿verdad? Porque a veces decimos, yo puedo tener miedo, como decíamos, ¿verdad? El ejemplo de la hermana Lucy, el testimonio. Ella puede decir, yo tengo miedo de estar en el programa, pero aquí está. Entonces, hay una gran diferencia de tener miedo y quedarte en tu zona de confort, exacto, quedarte estancada y no saber si no saber si podías sobresalir o lograr lo que te proponías. Así es, el miedo te puede paralizar, ¿verdad? Te puede, decía, como decía Lili, también nos puede estancar espiritualmente, porque realmente pues la hermana tal vez lo hizo una vez y sintió
que a lo mejor se burlaron de ella, ¿verdad? Y eso es tremendo. Y Porque sí pasa, porque a veces... sí, Sientes, más que nada te da miedo a la crítica. No, lo hice mal, Sí, ¿qué van a pensar sí. de mí, Señor? No, como que sí, sí de te hecho, pasa. Lucy nos va a compartir por qué nos da unos puntos, por qué tenemos ¿Por miedo qué a equivocarnos. Miedo a equivocarnos. El primero, más que nada, es el miedo que tenemos es al juicio de los demás, a lo que le decía, a la crítica más que nada, qué van a pensar los demás, lo hice bien, lo hice mal, sin saber que, pues, como dice usted, que nos podemos equivocar, pero también nos podemos levantar de esos errores, aprendemos. Y el segundo es miedo al fracaso o a equivocarnos, a la toma de decisiones, a no saber si tomaste buenas decisiones, más que nada eso, son dos. Y es que aquí en la toma de decisiones lo mencionamos desde el principio, ¿verdad? Yo creo que todos los días tenemos que tomar decisiones y todos los días vamos a tener la lucha. Todos los días el enemigo va a querer derrotarnos, pero podemos equivocarnos, pero no vamos a estar derrotadas en el nombre de Jesús. Amén. Lo declaramos en esta noche también a su vida, porque hemos compartido, ¿verdad?, ejemplos en nuestra vida y yo veo que en la base bíblica al principio nos dice que Él nos va a restituir, ¿verdad? Nos va a devolver. Y yo también quiero compartirles, ¿verdad?, un poquito de testimonio, que no importa cuántos años, pues, antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, hemos cometido tantos errores de verdad, garrafales, y aún también, ya estando ya en el Señor, también podemos cometer errores, pero hay una gran diferencia. Yo diría que es grandísima la diferencia. Y yo recuerdo que hace muchos años yo no conocía nada del Señor y cuando Tamara era pequeña, ella mayormente el tiempo lo vivió con mi madre. Entonces, porque pues yo quería vivir mi vida, ¿no? Mi vida loca, como dicen, y mi vida de soltera, y yo perdí mucho tiempo con mi hija, y eso me trajo, como decía la diaconisa Lili, ¿verdad? Nos trae una consecuencia tremenda, porque cuando uno ya empieza a conocer el Señor empieza a mostrarnos nuestros errores, empieza a mostrarnos qué es lo que va a quitar, qué es lo que va a limpiar de nosotras. Y ahí es donde viene la dificultad, ¿verdad? Porque ciertamente es difícil que tu hija te diga, te odio, mamá, cuando debería decirte, te amo, mamá, ¿verdad? Entonces, pero lo hermoso, hermanas, que yo lo doy por testimonio para honra y gloria de Dios, que mi suegra me aconsejó y me dijo, mira, hija, yo puedo ver que ella te mira con tanto odio, pero tú haz esto, tú pídele a Dios, órale a Dios, y tú dile al Señor que ella pueda perdonarte. Y no solamente eso, mi suegra me dijo que yo le pidiera que le regresara a Tamara a su niñez, porque como ella creció con mi mamá, pues era una niña que todo se lo tomaba en serio, era una niña que pues era una señora, una niña, ¿cómo podríamos decirlo? Una señora en cuerpo de niña. Entonces yo empecé a hacer eso, tomé el consejo y yo empecé a orar y yo le empecé a pedir a Dios. Y le empecé a pedir a Dios y le empecé a pedir a Dios. Y Dios, en su amor y misericordia, escuchó mi clamor. Y Tamara, pues apenas cumplió 18 años, ¿verdad? Y para mí sigue siendo mi niña, o sea, no me da de que ella esté interesada en otras cosas yo le doy tantas gracias a Dios y que me ha perdonado, que me ha podido perdonar. Yo creo que algo que Dios me mostraba aquí en este tema, hermanas, es que la oración es un bálsamo que sana toda herida, porque pues ahorita yo se lo cuento así, ¿verdad? Porque pues Dios ya nos ha sanado tanto a mi hija como a mí. Y yo podía ver que la oración nos quita toda enfermedad, nos sana toda dolencia, todo aquello, ¿verdad? Y es una llave
tan grande que nosotras como hijas de Dios tenemos, que cuando tenemos un problema, una situación que físicamente a veces yo creo que no estamos, no nos cerramos, ¿verdad?, a la situación de psicología y todo eso, ¿verdad?, porque a veces también es necesario, pero yo me gozo de poder decirles que pues ni necesité, ¿verdad?, de ir a terapias y todo, porque todo lo hizo el Señor, todo lo hizo Dios tan maravilloso y tan hermoso. De verdad, yo ahora lo doy por testimonio, porque realmente siempre les he compartido, ¿verdad?, que cuando nos toca un tema, el Señor me recuerda una parte de que Dios me ha dado esa victoria, ¿verdad?, de que nosotras no podemos callarnos, tenemos que hablar y testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque así como lo hizo en mi vida, así también lo va a hacer en tu vida, ¿verdad? Lo va a hacer en cada una de nosotras, no importando cuál sea la situación. Dios siempre va a querer obrar de una manera maravillosa, de una manera milagrosa en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ese es su plan para con nosotras. Su palabra dice que sus planes son de bien y no son de mal. Amén. Y quiero compartirles también en Romanos 8:26, que dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué preciosa es esta palabra, ¿verdad? Porque nosotras podemos pedir un carro, o podemos pedir 50,000 pares de zapatillas. Mucha ropa. Podemos pedir mucha ropa, podemos pedir muchas cosas que podríamos decir, ay, son caprichos, ¿no? Pero qué precioso es saber que el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué hermoso es poder saber eso, hermanos, que el Espíritu mismo nos va a ayudar en todas nuestras debilidades. Nuestro Señor Jesús murió por mis pecados y errores. Ahora, como su hija, no tengo que tener miedo de ocultar errores, porque gracias a Él ya no hay nada que ocultar ni que temer. Él nos ha dado una nueva vida para poder rectificarlos y sanar. Entonces, qué hermoso es poder saber que ahora ya en Dios Él nos ayuda a rectificar, a mejorar y a sanar, ¿verdad? La situación, lo que tengamos que pasar. Creo que también algo que quiero mencionarles es de que tenemos que tener la disposición. Algo que de lo que decía Lili es reconocer, pero otro punto que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que tenerlo es la disposición. Yo creo que cuando nosotras tenemos disposición, Dios hace mucho, obra en nuestras vidas. Entonces, sí tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Como compartía Lili del salmista. El salmista decía, ¿verdad? ¿Quién podrá conocer los errores aún ocultos? O sea, imagínense, o sea, yo creo que hay cosas ocultas en nosotros que, como decía Lili, nuestra naturaleza, ¿verdad? Es pecaminosa. Siempre hacer lo malo, ¿verdad? Pero qué bueno es poder confiar y saber que Dios nos va a ayudar en eso. Y algo, también queremos compartirle ejemplos, ¿verdad? De personas en la Biblia, siempre les compartimos que también se equivocaron, ¿verdad? Amén, amén. Y vea qué interesante es que nosotras en el día a día, ¿verdad? Como platicamos, nos podemos equivocar en muchas cosas. Ahorita recordando lo que decía la hermana Lucy de la cocina, ¿verdad? En nosotros, por ejemplo, en el ámbito laboral pasa que a veces te equivocas, entonces, no sé, a mí me toca hacer tipo presupuestos. Si tú te equivocas en una cifra, es pérdida para la empresa y pérdida para ti porque te lo descuentan, porque la empresa no pierde nada. Entonces, sí ha pasado que te puedes equivocar, pero hay que reconocer también en esa parte, no solo en la iglesia, lo tomemos en lo espiritual, también en lo secular, ¿verdad? De que me equivoqué, cómo lo solucionamos, cómo lo arreglamos, qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, esto va para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad?
Entonces, yo buscaba también en la Biblia de personajes que se hayan equivocado y, o sea, la verdad es que realmente no podemos decir uno que no se haya equivocado de todos los hombres de Dios, ¿verdad? O sea, empezando desde Adán. O sea, el primer hombre que se equivocó y esa consecuencia, pues usted sabe, ¿no? La historia. Entonces, por mencionar algunos, Noé, Abraham, David, Moisés, Jacob, Sansón, Pedro, Gedeón, algunos, ¿no? Pero por encimita le quiero platicar de dos. El primero es Salomón. Usted sabe que él fue hijo de David, ¿verdad? Del rey David, y Dios le dio a él honra, dice la Biblia que le dio honra, le dio muchas riquezas, y usted sabe que él es caracterizado porque Dios le dio sabiduría, ¿verdad? Y aún así, él se equivocó, ¿verdad? Porque en la Biblia dice, Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas. Usted sabe que todas son, o sea, que no era, que no pertenecían, ¿verdad? Entonces, y Dios nos dice que no debemos, pues así que enrolarnos con personas con yugo desigual, ¿verdad? Pero pues él no, él las 700 esposas las tuvo, ¿verdad? Entonces más adelante dice, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Vean, dice, cuando llegó a viejo, o sea que toda su vida estuvo en eso y al final cometió un gran error de levantar altar, de hacer, permitir que sus esposas hicieran sacrificios a dioses ajenos, ¿verdad? Que él tuvo idolatría, así que en su vida se vio la idolatría, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Salomón actuó mal delante de Dios y no le obedeció. En realidad nunca se comprometió a obedecerle por completo como lo había hecho David, su padre. Pero vemos, si leemos un poco más de la historia de Salomón, vemos que a él no lo desterraron. ¿Por qué? Por amor a David, ¿verdad? A su padre, que Dios había hecho una promesa con él, ¿verdad? Qué tremendo, cómo es se puede decir la bendición, ¿verdad? Que cae desde los padres hacia los hijos. Otro ejemplo que le quiero dar es Jonás. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Desde niños en la escuelita dominical, la típica historia que nos cuentan, pero vea que este profeta tuvo una encomienda de parte de Dios, ¿verdad? De ir a Nínive y predicar el arrepentimiento, pero él no lo hizo, no hizo lo que Dios le había encomendado. Y vea, muchas veces nosotros como hijas de Dios, ¿verdad? Dios nos da una encomienda, ¿verdad? Nos da un llamado, nos da un ministerio, nos da dones. ¿Y qué a veces hacemos? No lo hacemos, o sea, no hacemos lo que el Padre, lo que Dios nos está pidiendo, la encomienda, ¿verdad? Entonces usted también sabe la historia de él. Él tuvo que atravesar, llegar a un punto de desesperación, de frustración, de estar en ese lugar que nos enseña, ¿no? Que fue una ballena, pero pues sabemos que es otro tipo de criatura, ¿verdad? Del abismo. Entonces, Jonás ahí en su desesperación oró al Señor, ¿verdad? Y mostró un arrepentimiento, ¿verdad? Y ahora sí que cuando vio lo feo, dijo, ahora sí, voy a ir y voy a hacer lo que mi padre me había encomendado, pero después de haber experimentado pues un tiempo muy feo, ¿verdad? Entonces, Pablo también, usted también sabe la historia del apóstol Pablo. Antes, como usted bien dice, antes de conocer al Señor hacemos cosas terribles, ¿verdad? Pero cuando tenemos un encuentro cara a cara con Jesús, definitivamente nuestra vida cambia. ¿Verdad? Eso es por mencionar algunos ejemplos, porque realmente la mayoría de los hombres de Dios, ¿verdad? Fallaron, se equivocaron, pero hubo algo en ellos que me llamó la atención, que se arrepintieron y buscaron el perdón de Dios, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, yo me hago unas preguntas de ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? Muchas veces no nos examinamos, ¿verdad? Y culpamos a otros, pero creo que lo primero que debemos hacer es pedir perdón a Dios, ¿verdad? Ahí en Salmo 51, del 1 al 12, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, porque yo sé que podemos lastimar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro esposo, ¿verdad? Pero antes que ir a pedirle perdón a ellos, primero con Dios, ¿verdad? Reconciliarnos, buscar una reconciliación con el Señor. Buscaba otro punto y pensaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? No volver a equivocarnos
o cometer el mismo error, ¿verdad? Aprendemos, pero no lo volvemos a cometer. O sea, creo que de cada error podemos tener una madurez, ir creciendo, ¿verdad? Porque si volvemos a cometer el mismo error una y otra, entonces si es el mismo pecado ya se vuelve una iniquidad. Entonces es algo que al Señor no le agrada, ¿verdad? Y ahorita decía Lili, una y otra vez, y con la misma piedra, dicen por allá, ¿verdad? Cometemos el mismo error. Y es que algo que siempre nos ha enseñado, ¿verdad? Nuestro Padre de parte de Dios, es que el enemigo no hace nada nuevo, porque sabemos que el que hace todas las cosas nuevas es Dios. Entonces siempre el enemigo nos ataca con lo mismo. Y decía Lili ahorita, tenemos que examinarnos. Es algo muy importante, ¿verdad? Que Lili dijo aquí, examinémonos. Hemos ido, durante el programa, Dios nos ha estado dando palabras como claves para que realmente pues nos vamos a equivocar, pero tenemos que examinarnos, tenemos que tener la disposición, tenemos que reconocer. Otro ejemplo de igual de que el rey Nabucodonosor se equivocó al no reconocer la grandeza del Señor, y él creyó que todo lo que él tenía era por obra de él. Y quiero leerles en Daniel 4:28. Dice: un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino, para dejar muestra de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece, serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes durante 7 años hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que Él es el quien pone como gobernante a quien Él quiere. A mí este ejemplo sí, yo le decía a la hermana Lucy, este ejemplo sí está tremendo, porque podemos ver que por exaltarse él, ¿verdad? Digámoslo, por no reconocer a Dios, se convirtió en un animal, en una bestia. Entonces, espiritualmente tenemos que tener cuidado, porque en qué nos convertimos. Ese sí está, a mí la verdad, yo cuando ella me lo compartía dije: ay, Señor mío, gracias por ayudarme a reconocer mis errores. Y quiero compartirles qué nos estorba para reconocer que nos equivocamos. Y yo puse aquí el número 1 es el orgullo. El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos. O sea, no reconocemos a Dios. Y en Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y sabemos que los proverbios, ¿verdad?, los escribió el rey Salomón, uno de los ejemplos que nos daba Lili. Y también en Apocalipsis 3:17 dice: porque dices que soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y otro ejemplo es la obstinación. ¿Y qué es la obstinación? Es mantenimiento excesivo firme de una idea, intención u opinión. Otros sinónimos que yo les busqué aquí es terquedad, soberbio y arrogante. Dice, la palabra del griego obstinado tiene la idea de alguien que hace lo que quiere. Siempre se sale con la suya sin importarle los demás. Se complace a sí mismo sin importarle a los demás. Se vuelve terco porque quiere que su pensamiento prevalezca por encima de los demás. Un ejemplo de terquedad lo podemos ver en el faraón, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de terquedad. Él en el Antiguo Testamento fue conocido por su terquedad. Y esto lo podemos ver en Éxodo 7, 13 y 14. Ahí la hermana Lucy, si lo busca, nos los va a compartir ahorita. Vemos que esta terquedad no le trajo ningún beneficio, ni para él ni para su nación. Porque también aquí podemos ver que hubieron plagas, ¿verdad? De diferente manera, pero hubieron plagas. Otro ejemplo de terquedad lo podemos ver en el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, que se rebeló contra él más y más, alejándose de su amor y de su protección. La palabra hebrea traducida como terco
significa dar la espalda. Mire lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. A pesar de que Dios los cuidaba, ¿verdad? Sabemos, yo se lo estoy parafraseando, pero sabemos que si tenían el sol, ¿verdad? Les ponía la nube, les daba el maná, entonces, y aún así, ¿verdad? Estaban de tercos. Lucy nos va a compartir la base bíblica. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas. Entonces vemos cómo él, ¿verdad? Esa terquedad, decíamos, no le trajo ningún beneficio, ni para él, ni para el pueblo, ¿verdad? Y la palabra hebrea traducida como terco, les compartía, significa dar la espalda, moralmente obstinado, rebelde y retroceso. A mí me llamó mucho la atención retroceso. Y allá en Números 11, usted puede ver, yo le apunté nada más aquí para parafrasearle, aquí nos habla de cómo el pueblo empezó a quejarse porque deseaban volver atrás, lo que estábamos compartiendo ahorita, ¿verdad? Cómo Dios los protegía, cómo Dios los cuidaba con el sol, con la lluvia, con lo que comían, pero aún así querían retroceder. Entonces, la terquedad sí es un pecado delante de Dios. La obstinación es lo contrario a la humildad. Yo creo que es lo que quiere Dios para con nosotras, que seamos humildes, ¿verdad? En Romanos 2:5 quiero compartirles, dice, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, dice, estás, dice, amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. Otro ejemplo de humildad es el de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir en Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. A mí, imagínense Jesús, que no conoció pecado, ¿verdad? Que lo dice la Biblia, él se humilló. Y imagínense ahora nosotros, ¿verdad? Que continuamente y constantemente estamos fallándole al Señor, ¿verdad? Allá en Proverbios, quiero leerles 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Qué tremendo, porque como humanos a veces, como platicamos, ¿verdad? La corrección no nos gusta, ¿verdad? Pero yo creo que si el Señor nos ha dado unos guías espirituales, Dios sabe por qué, ¿verdad? Él sabe tratarnos, Él sabe corregirnos, porque el que es hijo, ¿verdad? Y el que se le ama, se le corrige, ¿verdad? Entonces, definitivamente, aceptar la corrección, ¿verdad? Nos va a dar sabiduría a nosotras. Así es. Y como Dios nos habla durante el programa, ¿verdad? Ya nos dio otra clave, obedecer, como decía Lili, como hijos. Yo creo que Dios también nos decía de la humildad, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sinceros. Yo creo que a veces nos pasamos de sinceros, ¿no? Pero no sabemos hablarlo. A mí en lo personal, yo luchaba mucho con eso, de que a veces queremos ser tan sinceras que nos pasamos de que decimos las cosas así, o sea, no tenemos un cuidado, ¿no? De decir, oh, no, creo que, pues, como dicen, ya metí la pata, ya la regué. Entonces, yo creo que Dios nos ayuda a que podamos poder ser sinceras, decir, mire, no estoy de acuerdo con esto, pero por esto, y como dice Lili, ¿verdad? Dios nos ha dejado aquí terrenalmente padres espirituales que son los que nos ayudan a través del Espíritu Santo. Dios usa sus vidas y nos ayudan para dirigirnos, ¿verdad? Para dirigirnos, para irnos perfeccionando. Tenemos que tener esa disposición. Mencionábamos durante el programa también que tenemos que tener esa disposición, y queremos bendecir a todas las hermanas que están conectadas, ¿verdad? Bendecimos sus vidas, declaramos que esta palabra que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas también la sea para ustedes, que el Señor les abra ese entendimiento, que caiga en su corazón como una semilla, ¿verdad? Que da fruto al 100%, lo declaramos en el nombre de Jesús. Y quiero compartirles allá en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos ver que aquí nos dice que somos hechura suya, ¿verdad? Pero dice también que Dios ya tenía preparado un plan para cada una de nosotras, ¿verdad? Para que nosotras, como decíamos, podamos dirigirnos con mucha sabiduría, podamos dirigirnos con ese amor para poder vencer esos miedos, ¿verdad? Para echar fuera esos temores de que nos vamos a equivocar, pero la palabra de Dios, hermana, nos dice que abogado tenemos. Tenemos que acercarnos a su trono, dice la palabra de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando entendemos esta palabra y la hacemos una realidad en nuestra vida, heme aquí estamos. Aquí estamos compartiendo la palabra del Señor y poder testificarles que Dios es tan bueno y que Dios, a pesar de que nos equivocamos, nos levanta, ¿verdad? Que como decíamos, esos errores nos van a mejorar, nos van a ayudar, ¿verdad? Para que tanto en nuestra vida secular, en lo que vivimos día a día, y cuanto más en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que prosperemos, así como prospera nuestra alma, que podamos, como dice en Efesios, quiero compartirle 6:14, que dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Porque como decíamos al principio, tenemos luchas todos los días, pero Dios también nos ha dejado una armadura y podemos verlo allá en Efesios 6, allá nos habla de la armadura que Dios nos ha dejado para que nosotras como sus hijas, como dice, ¿verdad? Que nos ha dado ese espíritu de valentía, nos levantemos cada día y oremos, ¿verdad? Oremos y nos encomendemos a Él, le digamos, Señor, gracias primeramente porque pues me permitiste un día más, ¿verdad? Puedo respirar y ahora pues hágase tu voluntad. Ayúdanos, ¿verdad? Tenemos que clamarle al Padre para que venga ese socorro, para que venga esa ayuda del cielo, ¿verdad? ¿Algo que nos quiera compartir, Lili? Sí, amén. Quiero leerla ahí en Primera de Corintios, del 1, 27 al 28. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Amén. Ve, hermano, hermana, si hay varones también, gloria a Dios. Pero no importa qué tanto te hayas equivocado, ¿verdad? No importa qué tantas veces hayas fallado, has cometido ese mismo error. Lo importante es que hoy te acerques al Señor, ¿verdad? Es una buena oportunidad. Hoy tenemos vida, hoy el Señor nos presta vida, ¿verdad? Mañana no sabemos. Entonces, el Señor escogió de lo vil, de lo menospreciado, ¿verdad? Y en esa condición yo creo que estábamos todas, ¿verdad? En esa condición, pero el Señor ya no ve nuestro pasado, ¿verdad? Todo es aquí hecho nuevo, como dice la palabra. Entonces yo creo que es un buen tiempo para acercarnos a Él. Así es, y yo quiero compartirles, y si usted puede anotarlo ahí, o tiene su celular, bueno, sí, porque nos está mirando, ¿verdad? Isaías 40:31, yo quiero que usted se quede con esta palabra en su corazón. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, qué precioso es poder saber que los que esperan en Jehová, decía Lili, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en Dios. Ciertamente vamos a pasar tribulaciones, eso es algo que está en su palabra y que es necesario con un propósito de parte de Él, ¿verdad? Pero dice aquí que correrán y no se cansarán. Sabemos que decíamos al principio, venimos a Dios en un problema, pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos un problema, yo creo que a veces lo que menos hacemos es venir ante Dios, ¿verdad?
o a veces cuando pecamos nos sentimos indignas, como que avergonzadas, y no podemos venir y decir, pues es que yo creo que ya cometí este pecado, este error, y ¿cómo voy a venir con Dios? ¿Será que Dios me va a escuchar? Y sí, claro que sí, Dios nos escucha. Siempre cuando vengamos, como decía Lili, arrepentidas, porque su palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Quieres compartir algo, Lucy? Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Así es, humillados, ¿verdad? Bajo su mano poderosa, para que Él nos exalte. Y ayer el Señor me daba esta palabra en el servicio. Qué precioso, porque me daba esta palabra y yo le decía al Señor, yo estaba ahí, ¿verdad?, en la hora de la adoración, y el Señor me decía que yo me humillara delante de Él. Y a veces uno se quiere entercar, ¿verdad? Como hablábamos de los ejemplos, ¿verdad? Como el faraón se quiere entercar, pero pues ¿qué me importa? Diría la alabanza, ¿verdad? Que me critiquen, que me digan que estoy loca, ¿verdad? Sí, entonces yo dije, ay, Señor, yo me voy a arrodillar aquí, me voy a postrar, porque el Señor me decía eso, ¿verdad? Humíllate y yo te voy a exaltar. Entonces, de ahora en adelante, pues yo me voy a humillar delante de su presencia. No es ninguna vergüenza, porque a veces nos da vergüenza, ¿verdad?, equivocarnos, y si estamos aquí es por la gracia y la misericordia del Señor. Si Él nos permite compartir un mensaje, una palabra, lo vamos a hacer con su ayuda. Él nos va a dar esa gracia, Él nos va a dar esa valentía. Compartíamos que Él nos ha dado espíritu de valentía y no de cobardía, así que pues qué precioso es. Y quiero compartirles también allá en el Salmos 86:11, que dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Entonces, también nos quedamos con este salmo precioso de parte de Dios: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Podemos ver que cuando nosotros estamos en el camino del Señor y nos ponemos de acuerdo con Él, suceden cosas maravillosas, suceden milagros. Nuestra vida es transformada, vamos, como decíamos, ¿verdad?, vamos en ese aumento como la aurora, ¿verdad?, hasta que el día sea perfecto, porque confiamos y creemos que un día el Señor va a venir por su iglesia. Bueno, el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Es un tema muy precioso de parte de Dios. Espero haya sido de mucha bendición para su vida, así como lo ha sido para nuestras vidas. Sin antes, ¿verdad?, recordarles que tenemos nuestros servicios en nuestra iglesia, Casa de Restauración Cancún, Ministerio Ebenecer. Tenemos los días miércoles a las 7 p.m., tenemos los viernes oración, ¿verdad? Decíamos que la oración es algo que nos sana, es algo que nos da como un bálsamo a nuestro corazón. Tenemos oración a las 7 p.m. y tenemos enseñanza a las 8 p.m. El día domingo tenemos nuestro servicio a las 6 p.m. Y también quiero recordarles que ya está próximo, ¿verdad?, nuestro retiro de mujeres. Es el 26 y 27 de agosto. Tiene una cuota de recuperación de 700 pesos. Si usted quiere más información, puede mandarnos un mensaje a la página, ¿verdad? Y podemos darle todos los detalles de este próximo evento. Y queremos orar, ¿verdad?, para ya despedir. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú tenías preparado, Señor, para cada una de tus hijas. Esta palabra, Señor, poderosa, Señor, que sabemos, Padre, que ha rompido, Señor, que ha quitado, Señor, todo estorbo para que podamos, Señor, tener un crecimiento en ti, Padre. Que, Señor, que esa palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, que vamos a ir creciendo, Señor, como la aurora, se cumpla, Señor, en cada mujer, Padre. Las bendecimos, declaramos tu presencia con cada una de ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.